Buenas tardes, gracias por su tiempo de espera. Martes 21, lunes, perdón, 21 de octubre de 2024, ya 7:52. Agradeciendo su tiempo de espera a nuestros amigos invitados y en particular al invitado ponente de hoy, el maestro Luis Enrique Palacios Martínez, de quien me permito dar lectura a su semblanza. Es maestro con cédula profesional en Sistema Nacional Anticorrupción, con estudios de licenciatura en Administración de Empresas y en Ciencias Políticas. Actualmente cursa el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Es diplomante, cursó el diplomado en materia de datos personales, diplomado también en Sistema de Gestión de Datos Personales, diplomado en Administración y Gobierno Municipal, diplomado en Historia de Puebla, también en Derechos Humanos. Aproximaciones para su defensa, entre otros. Es autor de 2 libros historiográficos publicados por la Fundación Rafael Preciado, así como por el Honorable Congreso del Estado de Puebla. Profesionalmente ha servido en la Coordinación General de Transparencia del Gobierno del Estado de Puebla, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, eh, como asesor del secretario de Seguridad Pública del municipio de Puebla, para la implementación del programa Súmate, en la Coordinación General de Transparencia Municipal Abierto y actualmente en la Contraloría Municipal. Gracias por su tiempo, maestro Luis Enrique Palacios Martínez. Eh, Comenzamos ya con su participación. En cualquier momento en el que usted desee compartir con nosotros su pantalla, ya está habilitada la función. Gracias. No le escuchamos, maestro. Ahí Listo. está, ahí está. Ya. Perfecto. Digo, una disculpa por el retraso, pero pues bueno, es lunes y los lunes siempre pasa cualquier cantidad de cosas que tiene uno poco previstos. Gracias por su tiempo, don Ricardo. Gracias por invitarme. Ya lo veo que ahí está. Gracias. Y pues gracias a la concurrencia. Vamos a presentarles brevemente un poquito lo que fue la génesis de este documento. Creo que ya todos ven la pantalla, ¿verdad? Bien, lo que estamos viendo es precisamente cuáles fueron las fuentes para este trabajo. La verdad es que es un trabajo que no estuvo muy planeado. La verdad es que ahorita les contaré cómo me aviento a hacerlo. Pero ahí lo que están viendo, por ejemplo, son las 3 cajas de archivo y una de fotografías que entregué al Comité Directivo Estatal, que es la institución resguardante, esperemos, ¿verdad? Ahí hay un cuadro que pintó don Miguel López y González Pacheco, el fundador principal de Acción Nacional en Puebla, que es el ingeniero Adolfo Coglan Palacios. Y bueno, ahí están, por ejemplo, cómo recibí el material que se fue rescatando. Hay material que estaba verdaderamente en condiciones muy deplorables. Como ya oyeron en mi currículum, no soy un historiador de formación o de escuela, soy más bien, dirían por ahí, de oído. Por lo mismo de que en la formación, en la ciencia política, pues la historia es básica y apasionante. Entonces, para mí esto fue ir descubriendo muchas cosas. Otra fuente, pues, es el Archivo General del Estado. Ahí están las imágenes de en donde fue en aquel entonces. Ahí en la 11, que ahora es el CIS de San Javier, la hemeroteca Juan N. Troncoso, mucha información, sobre todo hemerográfica. El Centro de Estudios y de Documentación de Acción Nacional, que está allá en México, donde antes fuera la sede del PAN. Esos son las tres cajitas que tienen ellos allá de archivos sobre la historia pues, de la institución en el caso del Estado de Puebla. Toda pude acceder a ella, pude consultarla, pude digitalizarla. Igual el Archivo General de la Nación,
que es pues obviamente para quienes han tenido esa oportunidad, o bueno, cuando teníamos esa oportunidad de entrar y ver las galerías y poder estar en ellas, consultar directamente esas fichas. Y bueno, las entrevistas, este es el caso de Alfredo Sandoval González, hijo de uno de los fundadores, de Alfredo Sandoval Carrillo, uno de los jefes estatales, era de Tehuacán, ya falleció, don Antonio Lezama Zurroca, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar, y a Carlos Mastreta Cobel, hijo de Carlos Mastreta Arista, también uno de los fundadores principales, yo diría que de la mano junto con alguno de los otros. Aquí están dos personajes que son divinos, porque es el primer alcalde del Liceo Córdoba y quien fuera en su momento su suplente. Es una historia increíble porque pues siendo el primer alcalde la sufrió. Maestro, al parecer dejamos de escucharle. Ahí ya se me escucha mejor, Ahí, don listo. Ricardo. Perfecto. El licenciado Liborio Hernández Ochitiotzin, que además fue una de las entrevistas, y él fue el provocador de que yo me quedara con esta tarea del rescatar el archivo histórico de Acción Nacional. Ya falleció el licenciado Liborio. Y este es un personaje, Mardonio Carrillo González, un hombre nacido en Sinacatepec, que le tocó convivir en su momento con González Torres en la época de los UNECOS, los chavos que estaban en la UNEC. Claudio y Elena Limón Ríos, hijos de Claudio Limón, también uno de los fundadores. Doña Esperanza León Martínez, hija de don Pepe de la Luz, quien fuera nuestra primera diputada, Irma Temol Sintecuapetla, quien también tuve la oportunidad de platicar con ella ahí en su despacho. Y los hermanos, ahí me faltó José Antonio, pero es Guadalupe y Eugenio Pérez Rivero. José Antonio, que es el mayor, que también tuve la oportunidad de platicar con él. Esos, digamos, son como parte, no están todas, hay algunas personas y figuras que me falta aquí o que no pude tomar en su momento, como dicen por ahí, la foto, pero bueno, fue más o menos con lo que pudimos hacer o iniciar esta obra. Hay otro video muy breve, digamos, la obra está dividida en tres episodios o en tres momentos que me parece que son, eh, o que yo pude distinguir que tenían como un claro marcaje sobre su desenvolvimiento como institución. La primera parte es esta que vamos a ver y que es precisamente la fundación, donde hay algunos elementos que creo que algunos hemos escuchado. Yo cuando milité en el PAN, lo primero que llegué a escuchar pues, fueron muchísimas leyendas, ¿no? Que si Juanito, que si Pedrito, que si este había sido fundador, que si en un año, que si en otro, pero lo que sí fue, digamos, claro y concreto es que no había como una versión eh, vamos a decir, armonizada entre todos los actores y entre todas las corrientes o grupos que había en Acción Nacional. Y cuando me doy a la tarea de esto, pues me empiezo a encontrar con cosas como esta credencial que están viendo ustedes ahorita en pantalla, que no es otra cosa, y yo tengo el documento original, me fue obsequiado por una de las personas que entrevisté, Miguel Zamora de Martino, que en algún momento fue líder juvenil de Acción Nacional en Puebla, y a él se lo había regalado precisamente don José de la Luz León. Entonces, un documento que, además de tener la firma como secretario de don José, fue entregado de manos de don José a Miguel y de Miguel a un servidor, y pues aquí lo seguimos conservando hasta que ya sea que el CEDISPAN o aquí el Acción Nacional
tenga alguna área, alguna cuestión donde le puedan dar tratamiento y cuidado a este documento histórico. Y bueno, aquí lo interesante, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, es precisamente que al margen del logo que nos puede llamar mucho la atención, que es una cruz blanca sobre un fondo verde y un círculo rojo. Ahora sí que si esto hubiera caminado, pues le hubieran quitado al PRI los colores de la bandera como emblema de partido. Pero bueno, aquí lo interesante es la fecha. Si se fijan ustedes, más allá del que diga 1 de junio, es el año. El año dice 1934. El documento dice partido y entrecomillado Acción Nacional. Y ahí acreditan al señor Benjamín Esparza Cepeda, como los abajo firmantes, miembro activo de Acción Nacional, etcétera, etcétera. Tiene la A y la N dentro del logotipo. Y firman dos figuras también que son muy importantes porque estos van a aparecer más adelante, digamos, en la Acción Nacional que todos conocemos o que hemos conocido, que es la primera firma es de Adolfo Coglan Palacios, que va a ser propiamente el primer presidente ya del PAN en la era de Gómez Morín, y después firma como secretario don José de la Luz León, que era un chamaco en ese entonces y en ese año. Perdón, Ernesto, ¿me puedes decir más o menos cuánto tiempo tengo más para no engolosinarme? Ah, no, gracias. 40 minutos podría ser para también dar oportunidad a preguntas, respuestas, comentarios adicionales, si le parece. Ok, perfecto. Me tocas la campana 5 antes para que no se me vaya a ir el avión, pero ya Claro. aquí ya anoté. Bien, entonces este documento es muy interesante porque al principio inclusive a mí me hizo dudar de muchas cosas hasta que con el tiempo se fueron entretejiendo las historias y los datos y las cosas con gente que sí es historiador de a de veras. Am, esta obra yo la logré editar después de 10 años de ir pepenando información, de irla ordenando, de ir buscando fuentes, de tenerme que regresar sobre lo que creía yo que ya había entendido y bueno, hasta que pudimos considerarla ya lo mejor afinada para ser presentada de manera digna, pues, al público en general. Entonces, este es, digamos, como que uno de los primeros elementos que llaman la atención de la obra, porque sostengo que uno de los antecedentes es este. Bien, todos sabemos que el PAN en teoría a partir del 39 es cuando nace obviamente en esos momentos ya con el presidente Cárdenas gobernando, elementos a nivel internacional que también llamaban la atención fuertemente entre las distintas ópticas de la gente en aquella época. Y aquí, por ejemplo, un documento que es de los primigenios, precisamente, fíjense la fecha, este ya es julio de 1939, en donde el área, digamos, de organización le escribe a don Domingo Coguó Vázquez, que tal vez algunos de ustedes lo puedan ubicar más como un poeta, un hombre nacido en Yucatán, médico de profesión, trabajó para Ferrocarriles Mexicanos, terminó llegando a Puebla. Aquí hizo su familia, aquí vive su familia. Yo tuve la oportunidad de platicar con una de sus nietas, precisamente, que es, digamos, la que conserva un poquito más la información de don Domingo, y él era en ese entonces el encargado para el comité organizador de Acción Nacional a nivel nacional para esas fechas, para julio del 39, el encargado, digamos, de organizar aquí a quienes pretendían fundar Acción Nacional en esta época. Elementos que, como les decía, se hablaba, ¿no? Si Ávila Camacho, Sánchez Tapia o Mujica iban a ser los futuros candidatos a la elección que se aproximaba. Eh, Se aceleran un poco las cosas. De hecho, se tenía pensado, todos sabemos que Acción Nacional se funda en fechas patrias de septiembre del 39, pero iba a ser inicialmente antes, iba a ser en el mes de agosto, pero por algunas de estas cuestiones se tuvo que retrasar, y una vez ya realizada o formalizada ya la fundación del PAN,
ya se nombra o se estructura al primer comité, digamos, de la organización en el estado, que era como jefe Adolfo Coglan, en la tesorería Javier Macotela, el ingeniero Luis Morales ahí ayudándole, en organización y propaganda otra vez Adolfo Coglan y el ingeniero Felipe Espota en apoyo, en relaciones el ingeniero Marcos Mastreta y Domingo Cogú. Esos son los personajes que nacen o con los que nace formalmente la estructura de Acción Nacional y que, pues bueno, como pueden ver, ahí están los documentos. Y con esto se arranca. Obviamente estábamos hablando que Puebla vivía precisamente en el momento del vilacamachismo, en donde pues cumplían un poco con la obligación de darle vida a la estructura y por otro lado pues tenían que ser muy cuidadosos. Esta foto, por ejemplo, están viendo ahí, del lado derecho de su pantalla hay tres personajes que están muy bien acomodaditos, un hombre altísimo, porque pues aunque está sentado, nada más se ve largo de las piernas la estatura que tenía don Adolfo Coglan. Al lado está Claudio Limón y atrás está precisamente Alfredo Sandoval. Alfredo Sandoval iba a ser o fue el dueño del famoso hotel del Portal que está ahí enfrente del Zócalo. Y va a ser un lugar icónico porque muchas, de hecho, la primera campaña, vamos a decirlo, pues tuvo ahí su evento de arranque y ahí es donde se reunían para operar. Y bueno, yo recuerdo muchas vivencias de lo que pasaba en ese hotel, porque pues hasta la fecha los hijos, los nietos de este hombre, siguen muy cercanos a Acción Nacional, aunque entiendo que ya no militan como tal. En fin, bueno, hubo un montón de cosas. Juan Andreu Almazán iba a ser o fue postulado por la oposición. Acción Nacional, en la Asamblea, de hecho, pues, está en las actas y hay una carta muy interesante de Gómez Morín donde le dice a Carlos Mastreta, porque era con quien tenía muchísima comunicación, hay muchos documentos de ellos, y le va a decir si yo no estaba de acuerdo en que fuéramos a la primera campaña recién constituidos, porque pues era casi casi entrar de electoreros y nosotros pues no somos solamente electoreros, nosotros buscamos un tema, digamos, de generar ciudadanía y sí, participar, pero primero hay que generar ciudadanía. Y parecería un poco vamos a decir, como la maldición, ¿verdad? Porque efectivamente la participación en esa elección no fue la mejor de todas. La suma en algún momento dado de la sinarquía, de los sinarquistas, de algunos otros grupos que obviamente se sumaron en esta elección a la oposición, al final del día no tuvieron como la mejor de las integraciones a la estructura partidista y tuvieron muchos desaguisados. Sin embargo, algunos de ellos sí se integraron a Acción Nacional y fueron, de hecho, algunas de las estructuras primigenias, sobre todo en el interior del estado. Entonces, pues, por ejemplo, aquí hay una foto que a pesar de que no es la mejor de todas, pues sí nos deja ver que había una buena cantidad de gente y es aquí lo que dicen, ¿no? En Puebla. Y bueno, ahí dicen que son 20,000 almazanistas. Yo no sé si llegarán a tanto, pero bueno, era parte de, como siempre pasa en las campañas, echarle dos, tres cucharitas extras para que tenga Perdón, una... Sí, maestro, sí. 200,000, ¿no? 200,000 personas, decía. Bueno, pues imagínate, peor tantito, yo no creo que hubiera ni 2,000, pero bueno, es parte de lo que, ahí está el documento como tal. Por ejemplo, el comité precisamente que había aquí en Puebla, porque fue un frente bastante amplio el que se coaligó en torno a Almazán, Puebla, y es parte del Archivo General de la Nación. Ahí viene, ¿no? Este Partido de Unificación Nacional Pro Almazán y aparecen los nombres. Y sí, por supuesto, hay algunas gentes que después serían inclusive dentro de la estructura de Acción Nacional, pero en ese momento no. En otras palabras, fueron juntos a la elección, sí, pero no revueltos. O sea, tuvieron, digamos, un poquito eso, ¿no? Eh, todos sabemos que la elección no fue la mejor de todas. Hubo muertos, hubo balaceados, hubo una serie de cuestiones que salieron hasta en la prensa internacional.
tiene publicadas fotografías como estas, que se las pidió en ese entonces a una revista que iba a ser anterior al famoso órgano de comunicación del PAN, La Nación, que fue quien les pasó las fotografías, y esta, si no me equivoco, fue la portada del Life en aquel entonces, ¿no? Bueno, están un poco los números, ¿verdad? De 2 millones contra 128,000, y pues Tapia 14,000 votitos que la gente que le conocía. Bueno, palabras más, palabras menos, el proceso acaba mal. En Puebla, obviamente, el avilacamachismo tenía bastante ahogada la estructura. Hay muchos documentos en donde Gómez Morín le pide a los panistas de acá que no se rajen, que le sigan entrando, que se cuiden, pero que le entren. Y vean, esta, por ejemplo, es de 1940. Es una manifestación precisamente con el tema del artículo tercero, que en aquellos años, y bueno, fue un tema que duró bastantes décadas en el debate hasta que se logró, vamos a decirlo así, conciliar posiciones en el Parlamento. Pero lo que tenemos acá, pues digo, no es menor para la época y para un partido que, como les digo, estaba pues realmente sotoboche, trabajaban, y me lo decía Mastreta Cobel, que así lo decía su papá: trabajamos sotoboche por abajo del agua, ¿no? Los jefes de Acción Nacional, ahí aparecen algunos personajes. Este es Puebla, aquí ya es una reunión aquí en Puebla. Por ahí aparece Domingo Cobo, aparecen algunas de las esposas de quienes después iban a ser jefes estatales y demás. Ahí este es parte de ese evento en donde está el licenciado Pérez Rivero dando un discurso que, según la reseña que La Nación guardó, pues buenísimo. Esta es, por ejemplo, una fotografía que saqué del Sol de Puebla, del mismo evento, en donde aparece Coglan al fondo y los demás personajes acompañándolo. Aquí vemos a Mastreta, a Coglan, acompañándose de gente de Ciudad de México que venía del CEN. Pero este personaje que les estoy marcando acá iba a ser interesante. Él va a ser de los primeros, de hecho, el primer secretario general del Comité Nacional, y después iba a ser jefe estatal en Puebla, de nombre don José Castillo, que no tenía nada que ver con el otro amigo con el que estuvo casado Taide, pero él fue aquí, vino a residir, residió en Puebla toda su vida. Al final se fue a Ciudad de México hasta que falleció. Este Perdón, es, sí, perdón, para despejar la duda, maestro, citó a Taide, ¿se refería a Taide Samaniego? a Taide, exactamente, Ah, muy sí. bien, perdón, gracias. Y aquí, por ejemplo, este es la imagen del acta constitutiva que levanta el notario Miguel Marín Hirschman. Él fue un notario que al final del día le terminaron retirando la patente, pues por andar de grillo con la oposición. Entonces el gobierno le dice: ya basta hasta acá, y le retira la patente. Pude ubicar esto en el Archivo General de Notarías, y esto ya fue en 1900, estamos hablando ya del 45, porque hubo una reforma a nivel nacional, a nivel federal, de la ley electoral, donde le pedía a los partidos que, si querían participar, tenían que irse a registrar ante Gobernación, tenían que presentar un acta constitutiva. Y en el caso del PAN, el notario Marín les hace la aclaración. Dice: esta es un acta constitutiva o no me acuerdo ahorita del término jurídico, pero es, digamos, como de refrendar lo que ellos ya habían hecho desde el 39, que venían participando desde el 39. Y lo interesante de acá es que me pude topar inclusive con las listas de quienes asistieron, gente no solamente de Puebla, porque también es parte de las cosas que yo siempre le creí, inclusive a los priistas y a los del PPS y demás, que decían que el PAN se acababa donde la banqueta terminaba. Pero no, había gente de la Sierra Norte, gente de la Mixteca, gente de muchos lugares que sí llegó a la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional. Para mí, por ejemplo, este fue el momento, y yo es cuando cierro y digo: a ver, fundadores del PAN,
son los que llegan a aparecer hasta esta acta constitutiva. Oye, que después llegó don Juanito, don Pedrito, y que fue muy bueno y que hizo muchas cosas y que se destacó por su militancia o lo que fuera. Pues sí, es un viejo militante, un viejo panista, pero para mí, y son de las libertades que me di, fue de definir que para mí fundadores son aquellos que llegaron del 39 hasta esta acta constitutiva que los formalizó y que pues ahí está como testigo. Ahora bien, dentro del el primer proceso que va a tener Acción Nacional en Puebla va a ser en el 47 y va a ser precisamente pues en el juego de las alcaldías y las diputaciones. Y en esa ocasión van a invitar a otro amigo notario que tenían este grupo, que era ni más ni menos que el licenciado Nicolás Vázquez. El licenciado Nicolás Vázquez acepta, se involucra con los panistas, arman un frente común, se incluyen algunas fuerzas de varias zonas del municipio y se lanzan a la campaña. Obviamente, pues no les fue para nada, digamos, bueno el resultado. Y por ejemplo, que está acá es parte, digamos, de las actividades que hacían o de las cosas con las que promocionaban al partido en aquel entonces. Gente que venía a las reuniones, a las asambleas, ahí, por ejemplo, ahí hasta lo dice el pie de foto, gente de la Sierra Poblana que iba a asambleas inclusive nacionales, que hubo bastantes, sobre todo al principio, para definir precisamente un poco lo del ideario y demás. Y ahí está el famoso círculo anaranjado en cual el candidato que apoyaba el PAN y otras fuerzas salían a la contienda. Esta es una fotografía precisamente en los portales, ahí donde está el hotel del portal. El hombre de traje gris oscuro que vemos por acá, este es precisamente el notario, este, Nicolás Vázquez, que participó en esa ocasión. Vemos un poquito ahí de las reuniones, ahí está Mastreta flanqueándolo a él. Dicen que era un muy buen orador, que era un muy buen orador. Y dicen, cuentan que los que estuvieron, digamos, más o menos informados de lo que pasó en esta elección, pues obviamente que les echaron la planadora. Hay inclusive por ahí algunas fotografías donde los medios pues señalaban la operación que había directamente de don Blas Chumacero. Y pues bueno, les dieron una cepillada a los panistas fenomenal. Al final del día, de ese proceso que fue el primero, que es muy interesante porque el PAN no se cerró, digamos, no nació de vamos solamente con los nuestros, sino que jaló a alguien de fuera, a lo mejor muy su amigo, pero no se fueron solos, se fueron en una coalición que era este frente político que se denominó el Círculo Naranja. La ley electoral obviamente era muy distinta a la que hoy tenemos, ¿no? Y hubo otros municipios que participaron, este es el caso de Cuyoaco, en donde hubo ahí hasta inclusive quejas en contra del comité estatal del partido. Imagínense, desde la primera elección, pues ya había broncas, ya había diferencias, ya había una serie de cosas que se denunciaban en los medios y que se denunciaban públicamente. Entonces, no es nada nuevo. Ahí está, por ejemplo, don Blas Chumacero. Son fotografías que La Nación recabó y que están pues ahí de la operación que en ese entonces se llevó a cabo, ¿no? Gobierno, líderes, pistoleros y trabajadores de Puebla, ¿no? Ahí está la foto de don Maximino y vemos ahí el candidato del PAN en ese momento. Cosa interesante que hay que decir, él en ese momento pues había jugado de este lado y después vieron que la verdad le había ido muy bien en la calle y el PRI lo va a retomar, el PRI lo va a invitar y en la siguiente elección, ¿qué creen? Fue alcalde de Puebla, por el PRI, obviamente. En fin, bueno, hubo una serie de manifestaciones en esos años, el tema del alza al pasaje que algunos todavía vivimos en el siglo pasado, cosa que hoy
nos pueden cobrar 15, 20 pesos y ya nadie dice nada. Lo que les decía, el tema de los sinarquistas, otros grupos que nutrieron al PAN en algún momento dado empezaron a desbalagarse, a salirse, pero el PAN, digamos, se mantuvo vigente. Ahí está don José de la Luz León en parte de la delegación en una asamblea nacional y sí tuvo vida el PAN. Algunos decían, no, es que el PAN estuvo cerrado muchos años y nunca hicieron nada, ¿no? Pues bueno, ustedes ya vieron que inclusive manifestaciones en el 40, la campaña del 47, en fin, lo cierto es que como decíamos, mientras Ávila Camacho gobernó, esto se llevó por abajo del agua porque pues sí, era estarse jugando la vida con este personaje. Bien. Ahora, vamos a pasar a otro. Ese, digamos, para mí es el capítulo o la parte del libro que habla precisamente sobre la fundación. Ahorita vamos a entrar, digamos, a una siguiente parte, que es precisamente de cuando ya empieza un poquito a consolidarse Acción Nacional y empiezan a entrar, pues también otros actores, empiezan a llegar algunos personajes como Manuel Illín, que venía de fuera, en fin, otros personajes que pues, también le aportaron a la institución. Y yo lo titulé así, Consolidación, Generosidad Absoluta. Hay, por ejemplo, es uno, imagínense, el primer líder juvenil que tenemos detectado de San Andrés Cholula. Este, las manifestaciones seguían por el tema de los transportes. Que tuvo que salir el gobernador, que pues, recordarán que antes despachaba de donde ahora es el salón de protocolos, ya está cerrado en un círculo. Las actividades que hacía Acción Nacional, obviamente buscaba acercarse a la gente, inventaba cosas, había una serie, digamos, de iniciativas que los llevaron inclusive hasta con los amigos, la gente, los recursos que tenían a la mano, hasta involucrar, digamos, o dar clases de enfermería, dar clases de corte y confección. Hubo por ahí un doctor que tenía precisamente una escuela de enfermería y pues participaban abiertamente. La mayoría de sus alumnas y las instalaciones estaban a disposición, vamos a decirlo, de Acción Nacional. Entonces, si ya vamos viendo aquí, esto ya tiene mucha mayor estructura, ya se ve más organizado, más eventos. Puebla se volvió un foco inclusive regional, se hizo hasta algún evento de carácter regional. Y ahí están las actividades que les decía, había de todo, de chile, de rajas, de mole y de manteca, pero había, vamos a decirlo así, como este sentido social. Este es, por ejemplo, precisamente un anuncio para 1960 que hicieron una convención regional. Aquí venían todos esos estados que se ven ahí: Puebla, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán. Y la intención era tocar esos temas. Y cuando uno ve las discusiones de lo que estaban en ese entonces planteándose, pues la verdad es que es otro PAN. O sea, era un PAN más cercano a los temas del campo, de los obreros. Y si llegan a ver algunas de las fotos que hay de esa asamblea, pues sí, efectivamente, ahí sí había obreros en la asamblea, ¿no? Esto es parte de las actividades que hubo durante aquella convención. Ahí está Abel Vicencio Tobar tomando la bandera acompañado del jefe nacional y don José de la Luz León, que era en ese entonces el jefe del PAN. Una de las anécdotas que cuenta o contaba doña Esperanza, hija de don José, era de que el señor dos veces tuvo que hipotecar su casa para pagar actividades y eventos del PAN, las famosas campañas. Entonces, pues de ahí el tema de la generosidad o del compromiso que tenían con la institución. Luis H. Álvarez, en la foto de la izquierda de espalda, ahí poniendo un arreglo floral aquí en el monumento de la Independencia, digamos, lo que tenemos ahí ahora en la Juárez. Ahí fue donde se tomó esa foto. Y es, por ejemplo, el parte del presidio de ese evento, González Torres, y después don José de la Luz León, le sigue eh,
¿cómo se llama? Este hombre de Chihuahua y los jefes de los estados que estaban convocados. Este, si no me equivoco, en este momento el auditorio que se utilizó fue el auditorio del Colegio Benavente. Y bueno, pues mientras los panistas andaban metidos en esto, pues afuera Puebla estaba convulsa, había muchas cosas que sucedían, que también eran parte de la temática política, de en qué nos pronunciamos, cómo nos pronunciamos, si caemos o no caemos en un discurso que suene, como dirían en aquellos años, rojo, ¿no? Entonces, eran parte de las discusiones que se tenían en aquel entonces, pero Puebla estaba politizada, polarizada, y ahí está, ¿no? Temas que sucedían o que pasaron, que fueron parte del día a día en la política del municipio y del estado. Aquí, por ejemplo, ya vemos del tema de quienes integraban el consejo, de los eventos que se hacían. Estas eran unas cenas que se hacían cada fin de año y venían pues los líderes del partido de las regiones y aprovechaban. Ahí está la foto que les decía de las enfermeras que normalmente participaban mucho en los eventos de acá, de la capital y de la zona conurbada. Lo de arriba es, si no me equivoco, en Miahuatlán. Ahí dice, sí, efectivamente, Miahuatlán. En fin, era parte de la vida que uno diría, pues no se veía, pues efectivamente no se veía, pero sin embargo, ahí está y está documentada. Y vemos aquí a don Luis Hinojosa con su esposa participando, otra pareja, intentar regresarme aquí, otra pareja que en ese año iban a ser también candidatos a diputados, es la de precisamente Manuel Higuinis y su esposa. Fueron dos matrimonios que pues ambos dos fueron de candidatos a diputados en aquel entonces, una cosa que pues, no se veía digamos de manera muy común. Y bueno, estos panistas se aventaron a hacerla en aquel proceso electoral, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la campaña de González Torres, está entrando precisamente al Zócalo. A lo mejor se ve más coches que gente, pero pues sí, sí juntaban algo por ahí. Hasta el frente va Guinness con su esposa. En el carro, obviamente, va el candidato y, digamos, los eventos, pues eran más testimoniales, no había toda esa parafernalia que hoy, ya es digital, pero que en algún momento conocimos y que las calles se volvían un verdadero basurero con tendederos, con tiracalles, con lo que fuera, las mantas, etcétera, ¿no? Hasta los árboles pobres acababan como arbolitos de Navidad, pero de basura electoral. Y bueno, ahí hay parte de, digamos, del testimonio de quienes fueron precisamente candidatos, de los discursos, de lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Parte de la propaganda, ¿no? Una propaganda pues muy básica, ¿no? Los flyers a una sola tinta, los mensajes que a veces se colocaban en las esquinas, ¿no? Los con engrudo y que eran, pues, manifiestos que nadie leía, ¿no? Eran demasiadas letras, ¿no? Un evento en Tehuacán con mujeres, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tema de Ajalpan, en donde desde ese entonces pues ya participaban y participaban de manera brava, una toma de protesta de las estructuras, doña Paulita de Haniman, que está ahí al frente muy joven, en fin. Uno de los primeros eventos, otro de los candidatos de Jorge Arratia, aquí en la capital, que pues bueno, ahí ahora es como dicen, en un templete, en una batea de una camionetita, pues ahí hicieron la labor, ahí están enfrente del pasaje, y son de esos candidatos también que se perdieron, vamos a decirlo así, dentro de la historia de, o de los anales del partido, ¿no? Obviamente, como en todos lados, pues había los escarceos, había algunos problemas, balaceados, no balaceados, testimonios de cosas más graves, sobre todo en la parte de la Mixteca.
en donde inclusive doña Paulita y algunos de los panistas de la zona llegaron a denunciar en ese entonces al papá de Miguel Barbosa, en paz descanse, que lo acusaban de cacique, de gatillero, de que amenazaba a los panistas, de que etcétera, etcétera. Pues bueno, parte de lo que se vivía en aquel entonces en este tipo de procesos que pues estaban todavía poco regulados y con muchas libertades en otros aspectos. La parte, digamos, de los candidatos no dejó de haber presencia. Sí, lo que hay que decir es que, por ejemplo, nosotros no vamos a postular o no habíamos visto postularse a alguien. Perdón, déjenme ver qué está pasando acá. No se había dejado postular algún candidato a gobernador, sino va a ser hasta 1974. Pero una elección previa se iba a tener precisamente el primer alcalde, que es don Eliseo, el que les enseñaba yo la foto, que fue el primer alcalde allá en San Juan Xiutetelco, ¿no? Aquí hay una fotografía donde está la famosa manzanita con don Miguel, con don Manuel, en un evento de estos de septiembre, rindiéndole honores a nuestro lábaro patrio. Otra siguiente campaña, la de uno de los hijos de los fundadores del PAN, de Efraín González Morfín. Ya estamos hablando del 76 y ya estamos viendo pues, precisamente, digamos, lo tradicional, los panistas juntándose en el Zócalo, las fotos de aquel evento. Ahí está González Torres, que lo habíamos visto anteriormente como candidato, pues bueno, ahí iba invitado como orador, algunos otros oradores que venían de otros lados. Ahí, por ejemplo, aparece el papá de Felipe Calderón, en fin, entrevistas en tele. Aquí es donde ya aparece la televisión jugando en uno de los canales que tenía bloqueo aquí en Puebla para precisamente poder transmitir lo que los candidatos andaban ofertando. Este, Aquí está doña Silvia Bernal, que va a ser una de las figuras básicas para entender la participación de las mujeres panistas en Acción Nacional. Ella, aunque participaron, y la primera que por lo menos en documentos está, es una de las hijas de don Pepe, pues ella realmente es la que va a aparecer desde la fundación de Acción Nacional hasta por ahí de los años 70, donde ella pues, llevaba de la mano el proceso, digamos, de participación política de las mujeres en Acción Nacional, de las candidaturas, de mucho de esto que pues a lo mejor antes se veía como un tabú, y bueno, ella empezó a abrir camino, a lo mejor por sus antecedentes o por su formación que tenía, ¿no? Son una propaganda de candidatos a senadores, Marcos Mastreta y don Luis Hinojosa. Aquí hay un evento, una asamblea en el comité del partido y ahora sí como dirían, la escolta, pues por enfermeras que les digo que participaban mucho en este tema, ¿no? La campaña de Cañedo, del papá de Alejandro Cañedo, que también ya falleció, y abuelo de nuestro amigo Ale Cañedo. Pues bueno, ahí está esa campaña, están los testimonios de quienes hablaron en ese entonces. Carreto, Víctor Manuel Carreto, pues hasta habló, se echó un speech en favor entiendo que guardaban alguna relación familiar con Cañedo. En fin, ahí están los testimonios de una campaña que en su momento se concibió como algo revolucionario en el PAN, porque pues creo que de entrada hubo más recursos, se pudo hacer ciertamente más cosas. Las asambleas siempre fueron la vida del PAN, el que se encontraran los militantes, pudieran discutir el tema del debate, de poder tener argumentos, de poder hacer que algunos votaran en contra o a favor de alguna posición que se llevaba a la mesa. Me parece que era algo que le daba vida en sí a la institución, y a pesar de que podían terminar en posiciones diferentes, se terminaban sumando, o la mayoría se terminaba sumando. Por lo menos no se veían cosas tan abruptas como las fracturas que a lo mejor fueron más evidentes ya a partir de los años 80. Y bueno, ahí está, por ejemplo, ya Cañedo, después convertido en jefe regional. Él fue el primer diputado, él ganó por mayoría relativa a su distrito, busca ser el líder del partido, lo consigue, y bueno, a partir de ahí empieza a haber también una dinámica diferente en Acción Nacional.
Ahí vemos, por ejemplo, esta asamblea en el teatro principal, donde el que va de candidato precisamente ya para la campaña, el primer candidato a gobernador que les decía va a ser don Luis Hinojosa. Ahí vemos en el presidium algunas gentes interesantes. Está Conchello, ahí en su pantalla al lado derecho. Luego viene Alejandro Cañedo, luego don Pedro de la Torre. Luego viene un candidato que ahorita se me está escapando el nombre, ya el COVID me dejó las neuronas medias fritas, pero este cuate fue candidato en la elección previa en Tehuacán y fue un hitazo, fue de esos que levantaron al partido fuerte y me lo decía Toño Lezama, si no hubiera sido por él, a lo mejor el PAN, pues hubiera seguido siendo un partido muy de presencia entre algunas familias, pero no de atreverse a tomar las calles. Y él, ahorita que se me está yendo el nombre, estaba ahí presente y después está Pablo Fernández del Campo, Machorro, al que le decían la manzanita, también diputado federal en ese momento. Y aquí está parte de la campaña, de esa primer campaña. Tuvo Acción Nacional en el 74, algunos de los candidatos de Amosog, a diputados locales y demás, que fueron a la contienda en aquel año. En el libro, después de cada elección, yo les voy, digamos, poniendo los datos precisamente para que los investigadores, la gente que les interesa, pueda saber qué municipio se ganó, en qué año, con quién, igual quiénes integraban la lista de diputados. Va a aparecer precisamente ya en estos años la figura de los diputados de partido y después ya con la metida la mano de Reyes Heroles, pues ya el tema de los famosos pluris o diputados de representación proporcional, precisamente para darle, o más bien, para evitar que el desgaste de que no hubiera representación de las minorías en la Cámara, pues le siguiera trayendo costos al gobierno. Una decisión que hasta la fecha está vigente y que le ha permitido a otras fuerzas emergentes pues llegar a donde hoy están. Ahí el caso de uno de los alcaldes de Tehuacán, el hermano de Toño Lezama, quien en su momento después perdería la vida en una situación ahí poco clara. Para el 78, David Bravo iría de candidato a la alcaldía y ahí está el licenciado Liborio de candidato a diputado. Y ya aquí vemos a David Bravo, vemos a José María Álvarez, a don Manuel Illins en una entrevista para algún periódico. Y igual, ¿no? La planilla de candidatos. Y ahí vemos abajo a alguien que iba a buscar precisamente la alcaldía después de Lezama y que va a ser años más tarde, para el 94, el primer senador de Acción Nacional, que es Juan Manuel Herrero. Fernando Herrero, perdón, ya me estoy yendo con el futbolista, pero él iba a ser en ese entonces candidato a alcalde, lo fue, y después, como les digo, años más adelante va a ser el primer senador de Acción Nacional en la elección de 94. Algunas de las actividades cuando se llevaban a cabo, pues, digamos, cambios en la estructura del PAN a nivel nacional y a nivel de los estados. Don Abel Vicencio tuvo algunas actividades fuertes aquí en Puebla y alguna de esas es precisamente esa, vamos a decir, esa asamblea que se ve por ahí. Y ya para cerrar, viene, digamos, la parte que le llamo yo de profesionalización. ¿Por qué? Pues porque aquí ya, ahora sí, ya la estructura del PAN precisamente ya daba para más, ya había candidatos a diputados, ya había gente que ejercía poder, que tenía ya ahora sí, vamos a decir, un poquito de mayor influencia. Y ahí vemos, por ejemplo, a David Bravo de diputado, ahí está en la Cámara de Diputados con otros, algunos como Carlos Castillo Peraza, que está hasta el otro lado, casi ya llegando a la esquina izquierda. Pero bueno, ahí vemos ya figuras de Puebla ya en puestos de poder, ya en puestos de decisión, de influencia, pero pues eso lleva o trae, acarrea pues también algunas otras cosas como precisamente la lucha interna por esos espacios que unos y otros creen
digamos, ofrecer una eh, mejor testimonio, una mejor actividad en la función pública, ¿no? Algunas de las campañas, Madero en el 82, esta por ejemplo es en Tepeaca, ahí está el licenciado Liborio dando un discurso, Tehuacán, Cerdán, si no me equivoco, está también Atlisco, algunos de los eventos que hay hubo, algunos de los diputados de Tehuacán, que también eran bravos, eran combativos. Ahí vemos a Toño Lezama, precisamente al lado de Alejandro Cañedo, y de una figura que a lo mejor ustedes seguramente han visto ahora más con la 4T, que es Alejandro, perdón, ay Dios mío. Digo, Alejandro Encinas también anduvo en Acción Nacional, pero este es el licenciado. Ay, Dios mío, estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, se me fue ahorita el nombre. Este hombre aquí de barba. Y ahí está Astolfo Vicencio Tobar y uno de los diputados de Tehuacán. Gente que yo creo que sería muy interesante en su momento dado preguntarles por qué fueron dejando una institución y cómo es que siguiendo en la vida pública han ido, digamos, caminando por otros rumbos y siguen vigentes en este tema. Aquí vemos a don Ricardo Villa ya en una de sus campañas, la primera campaña que tuvo. Hay por ahí algunas fotos que yo después me comprometo, don Ricardo, a pasárselas para que las tenga usted. Yo siempre he dicho que las fotos son pues, de quien aparece en ellas. Entonces, si me da permiso ahí después, se las junto y se las doy en una unidad de USB para que las pueda tener. Y parte del testimonio de lo que hubo, ¿no? Todo el famosísimo fraude que se armó, que fue un verdadero cochinero, fue, vamos a decir, un exceso. Y sí, esto escaló a niveles nacionales, fue un tema llevado por todos lados. Sin embargo, pues bueno, la institución, las circunstancias, lo que haya sido lo que haya sido, dirían por ahí, pues se siguió, se mantuvo, pero los problemas internos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, aquí hay unas fotos donde aparece don Pedro de la Torre, Rosalía, y algunos de los otros líderes, el propio Jesús Bravo, que estaban precisamente ya en un tema, vamos a decirlo, de conflicto dentro de Acción Nacional y vendría precisamente el tema de terminar poniendo a Puebla como una delegación, bajándolo de comité a delegación. Y bueno, algunos triunfos, como veíamos ahí, el tema de Teciutlán con Jesús Bando, y bueno, aquí otros de los, ya para la campaña, la siguiente campaña a gobernador, que el que iría de candidato a gobernador sería precisamente Manuel Higuines. La llegada de algunas figuras como Ana Teresa Baranda, que llegaron con grupos de sociedad civil, etcétera, etcétera. La muerte de don Marcos Mastreta Arista en aquel año, algunos de esos candidatos en el año 86, por ejemplo, en Tlatlauqui, a quien también sería también después diputado federal de apellido Nieto. Ahí vemos a Francisco Fraile en la campaña a alcalde, traía de chofer a Humberto Aguilar, ahí se ve, y pues parte de esas caminatas que seguramente eh, ya no se ven y a lo mejor ahora con el tema electrónico dicen ya ni siquiera son necesarias. Pues bueno, las campañas así se hicieron, otra vez un tema de fraude, algunos testimonios gráficos que quedaron por ahí, se gana San Martín Texmelucan con Apolonio Méndez, en fin, de chile, de raja, de mole y de manteca, como en mercería, lo que sucedía ahí. Vendría después la campaña hacia el 88, aquí ya vemos a Maquio, por ejemplo, esto es en el patio de la UPAEP, él hizo algún recorrido interesante, esto por ejemplo es en Tehuacán, eh, vamos a decirlo, otra etapa para algunos panistas. Sin embargo, pues lo que hizo, para bien o para mal, dirían algunos, pues fue traer gente, traer nuevas metodologías, el tema de la resistencia civil, que lo llevaron sobre todo mucho ahí Ana Teresa Aranda y algunos de ellos que pues hasta, ahora sí que podríamos decir hasta la fecha lo siguen trayendo, aunque ya me parece que en algunos casos ya es una herramienta un poco en desuso, creo yo. Parte de la campaña de Ana Teresa Aranda después, para el 89,
Después de los resultados vendría Maquio a acompañar a Ana Teresa un poco en todo este tema postelectoral. Sin embargo, pues bueno, no pasaría tampoco a mayores, se quedó en la anécdota. Nos robaron como siempre y tan tan se cerraba el episodio. La vida institucional del partido, vendría otra campaña aquí con el ingeniero y los dos ingenieros, don Ricardo y Jorge Osejo. Aquí está el ingeniero Villa, si no me equivoco, esto es en la zona de Tehuacán, ahí con Daniel Limón. Esto es en la zona de Atlisco y Zúcar de Matamoros. Aquí aparece por ahí Jorge Osejo en otras fotografías, el cierre de campaña, ya anda Diego con una barba como de Maximiliano de Habsburgo. Ya vemos otros personajes todavía que podemos ubicar más, Ángel Alonso, Fernando López, etcétera, etcétera. La fractura, la salida de algunos de estos panistas como Alejandro Cañedo, el famoso Foro, la elección de 94, ¿no? La de Diego Fernández de Ceballo, una asamblea nacional que se hizo en Puebla. Después vendría la asamblea estatal en donde pierde Fraile y les digo que entonces Fernando Herrero se vuelve la primera fórmula para el Senado y llega al Senado. Los temas de las protestas, la rispidez de la relación que hubo con Manuel Barlet fue tremenda. Ahí vemos a Ángel Alonso, algunas de las fotos de aquella campaña. Diego en la UPAEP, esto ya es en el gimnasio, y algunos de las fotos precisamente de los senadores, ¿no? El Fernando Herrero, Francisco Fraile, un evento que yo lo recuerdo vívidamente mucho porque ahí fue donde don Miguelito regaló ese cuadro de Adolfo Coglan para que los panistas no se olvidaran de quién había sido el primer presidente del PAN. Y bueno, si ustedes van a las oficinas del PAN y preguntan por ese cuadro, no lo van a encontrar. En fin, la campaña después, en 95, de Gabriel Hinojosa, vino Diego, Lupe fue nuestra primer candidata y que además se volvió la primer diputada de mayoría relativa local. El tema después con Bartlett por el tema de los dineros que le quería administrar a los municipios, los recursos que la federación tenía destinados a darle, la famosa arrastrada de Anatere, que fue lo que le sucedió ahí afuera de Casa de Gobierno, ahí en Reforma, que siempre dio para dar mucho. En fin, actividades, temas juveniles, temas de planeación, ya se ve un tema como mucho más planificado dentro del panismo, pero pues también los temas y los escarceos internos, ahí está don Ricardo con algunos otros amigos, Oscar Vera y demás, dentro de precisamente estos jaloneos que institucionalmente se daban. Gabriel Hinojosa cuando el tema de Villaflora, que le dieron una gaseada tremenda. Después vendría el proceso de 97, que se perdió 14-0. Después la campaña de 98 con Ana Tere de candidata, el Mosco a la alcaldía, que como verán, pues bueno, seguía habiendo este tipo de confrontaciones con el Estado. Y la vida juvenil, algunos de estos chavos que estuvieron en el momento, pues llegarían a ser o diputados o candidatos a alcaldes, etcétera, etcétera. Y el tema hasta llegar a Fox, la campaña a la presidencia. Y para mí ahí se cierra la historia del PAN porque pues ya el PAN se iba a convertir o se convirtió pues ya en otra cosa, entendiendo que ya está en una circunstancia diferente y no es lo mismo ser borracho que cantinero, me enseñaba mi abuelo. Y en fin, creo que son de las cosas como yo, que no soy un profesional de la historia, pero sí soy un apasionado de la historia y procuro cuidarla. Eso sí, busqué asesorarme de mucha gente, a lo mejor ustedes por ahí conocen al maestro Víctor Manuel Reynoso. Él me dio una guía, me ayudó mucho, el que sí sabe de esto, a precisamente pues, que no me ganara la vena. En ese momento yo milité en Acción Nacional y siempre me decía, si vas a poner algo, pon lo que te consta y si no te consta, pon tal cual. Esto es lo que dice Juan, lo que dice Pedro, esto es lo que dice tal periódico, esto es lo que dice tal revista y si tienes que dar una opinión, ponla tal cual. Pero como podrán ver en el documento, en el libro, pues normalmente casi no emito opiniones, preferí guardármelas
para un futuro y poder ya dar mi versión de lo que vi, de lo que viví y de lo que creo que pasa o ha pasado en Acción Nacional. Pero pues ya ese ya será otro libro y ya será en otro momento. Entonces, quedo a sus órdenes. Muy amable maestro Luis Enrique Palacios por su robusta presentación con un gran acervo, yo me permito decir, de elevado valor documental, fotográfico, político electoral, ideológico en cierto momento, reflejo del pasado para situarnos en nuestro presente y poder generar perspectivas y prospectivas con esa visión de futuro, al menos para lo que resta del presente siglo XXI, y una configuración y reconfiguración del sistema político mexicano, me permitiría yo decir. Complejo el tema que exige ser abordado desde dicha complejidad. Antes de transitar a las participaciones por parte de los invitados virtuales, yo, aunque soy del año 93, antes del FOBAPROA, ya a inicios de toda esta crisis económica del 94, 95, que sin duda cimbró a nuestro país, con también la privatización bancaria. Tengo en, mi libro, en mis manos el libro La privatización bancaria en México. Toda esta historia económica financiera que ha tenido sin duda repercusiones para nuestro país, para algunos favorables, para otras desfavorables, pero que sin duda el Partido Acción Nacional ha sido fundamental para entender la historia de nuestro pasado reciente y presente también, de nuestro país, de México. Ya decía yo, del año 93 soy que por razones cronobiológicas no fui partícipe de muchos acontecimientos, los presentes virtuales de nuestra sesión, algunos sí, pero nombres sí vinieron a mi mente, como el ingeniero Jorge Osejo Moreno, pues él fue nuestro cliente, fue gerente de Orange Crush, en Pemex tuvo una función relevante, y otros más que también su función fue fundamental en la toma de decisiones del PAN. En el segmento ya ahora de preguntas, respuestas, comentarios adicionales, agradeceré pudieran manifestar su deseo de participar mediante la mano física o la mano virtual. Me permito leer los comentarios en el chat en lo que amablemente manifiestan su deseo de participar los asistentes virtuales. Eh, el maestro Alfonso Jiménez Contreras envía saludos, le felicita desde Tepeaca, nuestro amigo historiador. El maestro Francisco Hernández Echeverría comenta, excelente presentación, felicidades. Y su pregunta, saliéndonos del contexto poblano, ¿por qué si la propuesta panista era muy combativa y muy viable, se optó por Vicente Fox en el 2000 y después por Felipe Calderón en 2006, haciendo la excepción del fraude electoral en ese momento? ¿Por qué ese dramático viraje? Pregunta el maestro Echeverría. Eh, Maestro Luis Enrique, algunos comentarios por parte de usted, aunque si bien se trató de un análisis histórico, creo que esta pregunta es estimulante de la reflexión y del pensamiento crítico. Gracias. Claro, no, de entrada agradecerle los comentarios. Yo creo, don Paco, que el tema, lo que le pasó al PAN dentro de la profesionalización es lo que luego a veces le pasa a los estudiantes. Se vuelve uno se quiere uno volver tan técnico en el dominio de una disciplina que a veces termina uno concentrándose demasiado en el árbol y pierde de vista el bosque. Yo creo que eso le pasó al panismo. Eso ya es mi opinión muy personal. Y como veían ahí algunas fotos de reuniones de redimensionamiento y demás, y efectivamente llegar
un hombre como Sejo, más empresarial, con algunos elementos que yo le respeto y además le aprendí. A mí alguna vez me recibió en el Comité Ejecutivo Nacional siendo el secretario nacional y me vio entrar porque la oficina que estaba ahí en Urraza pues, le permitía ver quién llegaba en la entrada y salió y dijo, ¿a quién vienes a ver? No, pues a Juan Pérez, no, pásale tantito, ahorita llega, te atiendo. Y yo le dije, oye, pues no hace falta, tú eres el secretario general del partido, vamos a ver otros temas. Me dijo, no, o sea, a mí me enseñó mi padre precisamente en la refresquera que los que venden son la prioridad en la institución, no los que hacen el refresco. Entonces, así como había, digamos, dentro de ese esquema de la visión empresarial, rasgos muy buenos como este que les estoy contando de Osejo, de privilegiar a quienes hacían realmente al partido en tierra, en el campo, en cada municipio, en cada comunidad, pues también hubo quienes se metieron a ver nada más los detalles del árbol, la corteza, que si la savia, y vinieron los headhunters y se terminaron quedando con perfiles que pues, le hicieron, creo yo, mucho daño a Acción Nacional. Un tema de demasiado tecnicismo, podríamos llamarlo neoliberal, ¿no? Y que obviamente le hizo un daño brutal a la institución. Para el 2006, que es a lo que va la pregunta que nos hace don Paco, pues sí hubo un golpe de timón de gente que dijo, no, 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 hay que regresar a los principios y al panismo puro, y entonces buscaron al hijo de un fundador, y entonces meten a Felipe con la historia reciente que ya conocemos y sabemos. Pero yo creo que ese fue el tema de por qué Fox, porque además pues venía de ese grupo de los bárbaros del norte, los empresarios, ya había logrado un triunfo contundente efectivamente en León y después en Guanajuato, y pues perfilaba como tal, bajo esa lógica, como alguien que tenía que ser, bajo esa lógica, el candidato, ¿no? Gracias, maestro Luis Enrique. En lo que se enlistan más participaciones mediante mano física o virtual, también transmitimos en vivo en redes sociales, en Facebook en este caso. Comenta Carlos Mesa Gutiérrez, felicidades por la buena reseña de la evolución del PAN. Hoy en día, ¿qué le espera o qué tendría que hacer el PAN como oposición para lograr tener más representación en el poder legislativo? Y también algo que seguro lo pretenden, volver a ganar la presidencia de la República. Híjole, pues miren, yo la verdad es que yo creo que las instituciones son como la participación que uno puede tener en la vida de ellas. Este, eh, Tenemos ciclos, o sea, uno da hasta donde puede darle y se tiene uno que adaptar, dirían ahora con esos términos del siglo XXI, ser resiliente y adaptarse. Yo creo que el PAN ya se le fue ese momento para poder adaptarse. Yo creo que está ya en una picada terrible. No creo que se levante. Yo creo que tienen que hacer muchas cosas, pero que las gentes que controlan al partido, que es lo que se han vuelto los partidos en general, están controlados por alguien, por un grupo, por hordas, por gente que dice hoy tú, mañana yo, y ahora va esto, ahora va aquel, y dejamos entrar a unos, a otros no los dejamos entrar. Y entonces así no es la democracia. Entonces es pervertir, vamos a decir, el sentido que debe de tener una institución. Si la institución nace democrática, debería de estar integrada por demócratas. Cuando no está integrada por demócratas, pues se vuelve simplemente un club que va sumando a gente en función de sus intereses, me abona, no me abona, lo sumo, y no importa si este cuate viene del PRI, no importa si viene del PRD, pues ahora ya son azules, ya les pusimos la playera y ya, si antes nos ofendieron y si nos robaron la elección, pues ya no importa, ¿no? Eso ya queda en el pasado. Yo creo que si los partidos en general quisieran ser profesionales y quisieran ser verdaderamente canales de la ciudadanía, porque yo así es como lo visualizo, o por lo menos entendiendo cómo el PAN se diseñó, que era un canal para que accediera
el pueblo al poder. Oye, eso del pueblo al poder se oye muy etéreo. Pues sí, lo es, pero el poder no es solamente los puestos de elección, también hay los de designación. Y es muy triste ver que los partidos no forman cuadros de gente especializada para gobernar. O sea, meten a cualquier persona a un puesto y dicen, pues vas, ¿no? Y con eso te pagamos el favor de lo que hiciste en campaña y pues ya con eso estamos todos felices, sí, todos felices ahí, en el club del partido, pero los ciudadanos somos los que pagamos esas curvas de aprendizaje y el tener que estar descubriendo el hilo negro cada 3 años. Así que yo creo que si algo tuvieran que hacer concretamente el PAN, pero en general creo que es para todos los partidos, es renunciar a las posiciones de elección y convertirse realmente en estructuras profesionales para formar ciudadanía, para formar cuadros que puedan gobernar en el sentido más amplio, porque lo que el país creo que necesita es gente que esté preparada para poder servirle a la gente. Entonces, yo hasta ahí mi comentario. Gracias, maestro Luis Enrique, para dar oportunidad a más participaciones, pero antes un comentario. Eh, una interrogante breve, antes de brindarle el uso de la voz al abogado Israel Trujillo López. Breve mi pregunta. Al inicio de su presentación visualizamos una imagen de Tiberio Hernández Ochitiotzin, ¿es así, Tiberio? No, es Liborio, que él era abogado, su hermano fue Desiderio. Es, Desiderio es un artista plástico que ya también ya falleció. Y si vamos a Tlaxcala y vamos al Palacio de Gobierno, podemos ver esas obras maravillosas de Desiderio que son una chulada. Entonces, sí, una familia de gente sencilla, virtuosa, además apasionados de lo que hacían. Hasta los últimos días del licenciado Liborio, que tuve la oportunidad de conocerle, de tratarle y de hacer amistad, gente de una excelente calidad, no solo como personas, sino profesionales en lo que hacían. gracias. Sí, precisamente preguntaba por ello, por el pintor Desiderio Hernández Ochitiotzin, su amplia labor artística y cultural, y también mentor de nuestro amigo Ambrosio Guzmán Álvarez, defensor del patrimonio poblano. Adelante, abogado. Gracias, maestro Luis Enrique. Abogado Israel Trujillo López, le escuchamos. Gracias. Gracias, Luis Enrique. Todo fascinante tu exposición y eso que ha de ser lo expuesto es breve al libro que nos presumió el ingeniero Villescalera. O sea, eh, se me hizo muy interesante, yo soy originario de Tehuacán y pues el PAN estaba muy vivo allá en el municipio, con los nombres que acabas de decir de Herrero Arandia, Lezama Zurroca, muchos personajes que hicieron muy buen trabajo. Sin embargo, pues sin embargo allá en el PAN en Tehuacán es que era una élite, era gente acomodada, gente con perfumes, zapatos, o sea, gente bonita, ¿no? Era fascinante el pan allá en la ciudad de Tehuacán, pero sí no estaba, no, es mi percepción personal, pues era una élite. Y bueno, pues ya vine a estudiar a la Libre de Derecho de Puebla y pues llegué a una corriente priista, ¿no? Institucional, sistemática, ¿no? O sea, entonces, ¿no? ¿Qué opciones, no? Y cuando ganó Gabriel Hinojosa, fue mi primer acercamiento a ese partido, ¿no? O sea, ¿quién ganó? ¿Quiénes son? ¿Cuál es, cuál es su filosofía? Recuerdo que estudié sus estatutos en ese entonces con Gabriel Hinojosa y ya, ¿no? Como cultura general, eh, retomo tu trabajo, se me hizo muy interesante, muy importante, las fotografías de Tehuacán que compartiste, pues es maravilloso
que haya una memoria de toda esa lucha que sucedió. También el ingeniero Villescalera me ha visitado al Mole de Caderas 2 veces allá a Tehuacán. Mi papá en vida no, lo invitaba. Y la sensación del ingeniero Ricardo allá, pues es un hombre respetado, admirado, o sea, se le cuadraban, le decían a mi papá, ¿por qué conoces al ingeniero Villescalera? ¿De dónde lo conociste? O sea, ¿por qué lo conoces? Siempre, siempre desde que yo tuve el gusto de conocerlo, pues un tipazo como persona, como político, como profesionista, es sabedor me quedo corto, ¿no? Las estoy enumerando, ¿no? Entonces, increíble cómo el ingeniero Villa también cuando coincidíamos aquí cuando aquí en Puebla andábamos caminando por el centro, no parábamos, lo saludaban y lo saludaban y lo saludaban. Y el ingeniero ni los conocía, ¿verdad? Pero la gente sí, eh, la gente también modesta, la gente sencilla, reconocía al ingeniero en las marchas, cuando coincidíamos, cuando nos encontrábamos. Entonces, fue muy revelador y motivante plática, porque al final de cuentas, con el tema de Gabriel Hinojosa, era un partido que en su momento me fue atractivo. Y pues también, Luis, sabes que hemos tenido muchas exposiciones de compañeros de izquierda, gente que tiene una tendencia, y me gustó esta alternativa, Ernesto. Muchas gracias, gracias por abrir más opciones a escuchar otras corrientes, otras filosofías. Yo no eres panista, ya escuché. eh, Sin embargo, esta ilustración nos da cultura. Esa es mi aportación, compañeros. Muchas felicidades, Luis. Gracias, maestro Luis Enrique. ¿Algún comentario de lo expuesto por el abogado Israel? Nada, no, nomás agradecer tus palabras y sí, digo, el PAN, pues en todos lados vamos a decir que si alguien le podía dedicar tiempo, y si alguien le podía dedicar no nada más el tiempo, sino meterle de su bolsa, pues obviamente era la gente que podía, ¿no? Entonces, sí, hay gente, por ejemplo, ahí dentro de la historia ya de las estructuras del PAN dentro del interior del estado, gente, por ejemplo, en la Mixteca que seguramente pudiera en los estándares del día de hoy parecernos gente no muy pudiente, pero para allá, para el pueblo, eran gente que tenía su dinero y eran los que podían hacer el partido porque pues, tenían la oportunidad de dedicarle el tiempo y el dinero. Hay de veras historias muy padres que yo en algún momento le dije a los propios panistas que tenían que rescatarla, porque pues fue el esfuerzo, así como aquí de don Ricardo, no de un año, no de dos, no de una campaña, no de dos, sino de un testimonio permanente. Gente como el caso de don José de la Luz León, que pues hasta hipotecaron su patrimonio en un momento dado. Entonces, creo que eso vale la pena porque eso también le ilustra a las nuevas generaciones que a veces los ideales, si no los abraza uno con esa vehemencia, pues se puede uno volver veleta de cualquier viento, ¿no? Entonces, si hay algo que te convence, si hay algo con lo que alguien hace clic, pues hay que irse hasta el fondo, ahora sí que me dicen hasta donde tope, y creo que es mucho de la historia de gentes que han hecho no solamente este partido, sino otros. Yo estoy, por supuesto, seguro que en el PRD, en el mismo PRI, inclusive ahorita en Morena, gente que dice, oye, pues nosotros le damos y le ponemos y ahí estamos, y no nada más venimos por el puesto y por el hueso. Entonces, creo que es un poquito, por lo menos desde mi óptica, donde hay que privilegiar. Pero bueno, te agradezco, Israel, por tus palabras. Gracias, maestro Luis Enrique. Ya para ir concluyendo, me permito dar lectura a tres mensajes en el chat. El maestro Echeverría agradece la respuesta, lo felicita nuevamente porque también él se dedica a la historia
La maestra Araceli Zárate, excelente presentación, muy apasionado el maestro, coincide con el maestro de que un grupo controla los partidos y en estos momentos el partido de moda es Morena. Y finalmente, nuestro amigo Gerardo Navarro Montero, totalmente de acuerdo, si los partidos no se abren, desaparecerán, comenta. La función social de los partidos, el maestro Luis Enrique Palacios e invitados, la función social de los partidos políticos, sabemos que dada la legislación electoral, plan de acción, estatutos, ideología, pero frente al pragmatismo político hemos visto en los años recientes alianzas que ponen en duda, en algunos casos, la ideología de los mismos partidos. ¿Alguna intervención, alguna participación por parte de los asistentes virtuales llamó de mi manera, de mi atención y gratamente una imagen que visualizábamos de Tai de Samaniego? Yo estuve con ella por vínculo de amistad con su hija, la doctora Araceli Castillo Samaniego. Ellos se dedicaban a la refrigeración, Casam Castillo Samaniego, y a Taide la pude conocer, falleció creo que hace unos 3 años, 4. Estuve con ella y pude constatar que se trató de una mujer comprometida, apuntaló al partido y dedicó gran parte de su tiempo a la actividad de este instituto político. ¿Alguna participación por parte de los asistentes virtuales? Muy bien, el ingeniero Villa nos apoya activando su micrófono y le escuchamos ya para concluir. Gracias. ¿Ya me están escuchando? Muy bien. Sí. Bueno, pues en primer lugar, desde luego, la felicitación a Luis Enrique Palacios. Es una historia que ustedes comprenderán que yo conocí desde los Coglan, los Mastretta, Don Marcos, en fin, todos los que se han mencionado ahí, la mayoría, pues no me son ajenos. Y bueno, el partido en ese momento lo capitaneaba cuando yo entré Alejandro Cañedo y no fue fácil ganarle, ¿verdad? Le gané la elección interna porque él estaba ya predispuesto para ser el candidato a la presidencia municipal y fue realmente algo verdaderamente casi milagroso porque la elección tuvo sus problemas internos, hubo ahí un conato de quitarme votos, el periodista Germán Benítez. Martínez, Germán Benítez Márquez influyó en que esos votos que se me habían sustraído, cosa increíble, ¿verdad?, dentro del partido, y hay que decir todo esto en su memoria, pues me fueran devueltos y con eso le gané a Alejandro por un voto. Y es increíble que el Comité Ejecutivo Nacional haya aceptado, porque en esos momentos pues era muy difícil, ¿no?, el desmontar a un presidente del partido, ¿verdad?, que era Alejandro, y entrar a la contienda, y bueno, se logró casi milagrosamente, y bueno, ya saben ustedes todo lo que pasó. Aprecio las palabras aquí de nuestro gran amigo licenciado Israel Trujillo, la forma que siempre me recibieron en Tehuacán fue fantástica, y bueno, aquí el éxito, en el caso de mi campaña, pues es muy sencillo, ¿no? Se logró aglutinar todas las clases sociales, absolutamente, desde abajo hasta los más encopetados, sí. Fue algo verdaderamente increíble, así sucedió, así pude yo, pues, penetrar estratos que el PAN, pues, evidentemente no había penetrado. También cuando me pasé al PRD todavía fuimos más abajo, se decía que era ya la parte telúrica de la gente, ¿no?, lo que verdaderamente es la base del pueblo, y eso también es sumamente importante. Evidentemente, un partido por los sectores, pues no tiene la fuerza, ¿sí? O sea, la radiografía tiene que ser transversal, totalmente, una pirámide completa, de abajo hacia arriba, y entonces no hay quien pare a la población, ¿sí? Cuando se amalgaban todas las clases sociales en pos de un objetivo, pues somos verdaderamente indestructibles, ¿sí? Esa es la realidad, invencibles.
Y bueno, en el caso ahorita de Morena, pues les ha fallado porque ellos han querido, ¿verdad? La clase media, ¿no? Y la clase alta y la super alta. Y bueno, pues ahí, allá ellos, ¿no? Ya no puedo decir más. Pero es muy interesante la constitución de partidos, las etapas por las que pasan, todas las pasiones se desatan, que son todas muy legítimas, desde luego, el tratar de servir a la población, de hacer todo lo más posible por ellos, vaya toda la parte, digamos, altruista, filantrópica, de servicio a la gente. O sea, la política viene a ser como un sacerdocio. Yo digo que hay 4 apostolados, ¿verdad? Los sacerdotes, obviamente, ¿verdad? Los profesores, por supuesto, los médicos y los políticos. Casi nada. Es un verdadero apostolado, al final de cuentas, ¿no? Y qué bueno, porque es una forma de participar profundamente en las necesidades y los requerimientos sociales y la problemática en la que estamos envueltos todos. Un país nunca va a terminar de resolver sus problemas. Sí hay diferente tipo de problemas. Hay problemas muy agudos, problemas muy profundos, problemas que van surgiendo con el paso del tiempo que se pueden ir resolviendo normalmente. O sea, no es que no podamos resolver los problemas. Lo que pasa es que algunos se enquistan fuertemente en la sociedad y son difíciles de poderles darle matarilli. Por ejemplo, aquí tenemos el problema de la seguridad en México, ¿verdad? El problema ya también de la economía que no despega como debería de ser, el problema ahorita de las leyes que evidentemente ahora ya la justicia no se aplica, no se da, todo el sistema está muy corrupto, muy sesgado, hay muchas presiones, muchos dineros que se juegan ahí y verdaderamente en ese grado de poca honestidad, ¿verdad? Intelectual y demasiada corrupción, no podemos tampoco progresar. Un pueblo sin justicia es un desastre total de arriba abajo, ¿no? Entonces esto es interesantísimo. Por eso la política es impresionantemente pasional y también necesaria absolutamente. Y tiene que practicarse de la mejor manera posible. Y claro, hay, como digo yo, muchas formas de matar pulgas y cada quien, pues, en los puestos y demás, pues tiene sus ideas, tiene sus concepciones. Y bueno, siempre que se actúe con consenso, ¿verdad? La base social tiene que respaldar las políticas, los programas, los proyectos, explicarlos bien, jerarquizar todas las diferentes situaciones. Hay cosas muy, muy importantes que hay que atender. Ya saben, lo urgente no necesariamente es lo más importante y lo importante a veces se relega y no se atiende como se debería atender. En fin, hay muchas cosas en la política, todos lo sabemos, ¿sí? Es sumamente complejo y por lo tanto tremendamente interesante, ¿verdad? Y evidentemente tremendamente importante. Así que el repaso que nos hace Luis Enrique es fabuloso porque yo conocí, traté a Abel Vicencio Tobar, por ejemplo, bueno, Pablo Emilio Madero, ya ni se diga, etcétera, ¿verdad? Carlos Castillo Peraza ya después, don Luis H. Álvarez, en fin, don Nicolás Vázquez, se mencionó el notario, muy, muy buena persona, Miguel Maris Hirschman, ya ni se diga, en fin, todos ellos, ¿verdad? Creció el PAN desde los años 40 en Puebla, 46, 47, y bueno, a mí me tocó entrar ya con un tipo de panismo que se le llamó el neopanismo. Ya no era cuestión de hacer ciudadanía, sino era cuestión ya de plano de conquistar el poder. Y eso ya no les gustó a los priistas, evidentemente, ¿verdad? Ya vieron que éramos una verdadera amenaza y entonces ya pues nos bloquearon por todos lados, nos defraudaron y fraudaron, nos hicieron fraudes por todas partes, ustedes lo saben muy bien. Y bueno, pues seguimos en la lucha y ahora ya se ha modificado mucho eso, ¿verdad? A mí me tocó lo de la credencial del lector, ¿verdad? Con fotografía. Me tocó lo de la urna transparente, que fue una cosa muy importante. Y bueno, las nuevas leyes, el COFIPE, etcétera, ahí Chapultepec, Barcelona, que son nombres de referentes, porque ahí es donde se hicieron las mesas de diálogo para ir avanzando las reformas famosas que se le fueron sacando al PRI. Imagínense, Bate controlando las elecciones, hasta un José Wallenberg, pues no fue tan fácil, ¿verdad? O un Luis Carlos Ugalde, por tanto que le dicen en contra, o ahorita Lorenzo Córdoba o Lataide, pues no es cualquier cosa que la ciudadanía haya podido rescatar para sí misma el control, así de fácil, ¿no? Del proceso electoral.
Así que son muchísimas cosas y bueno, podríamos hablar horas y horas y es muy necesario seguir adelante en todo esto. Ahora, ¿qué vemos ahorita en el panorama? Un PAN que con lo de Genaro García Luna está realmente en una situación sumamente comprometida, un PRI que casi está desapareciendo, porque Alito ya saben ustedes cómo ha actuado, el PRD pues ya realmente sí desapareció. Y ahora yo lo que recomiendo, y ya lo he dicho, y no se necesita ser un genio para eso, es un partido ciudadano nuevo, ¿verdad? Fuerte, que pueda entrar en juego democrático, limpio, de categoría, de mucha altura con Morena, porque pues sí, llevamos un riesgo de que Morena diga yo, y que lo que ellos digan y se obsesionen y no oigan y desprecien a las minorías, etcétera, etcétera, y eso también puede ser catastrófico para el país. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando, ya lo sabemos, hay gente muy preocupada sobre todo esto, entonces hay que volver a un juego democrático, ¿verdad? Auténtico, real, limpio, de categoría, como en algunos países europeos, creo yo, y no ya Estados Unidos, que es un verdadero desastre. Y bueno, hay que transformar los partidos y demás. Yo nada más tengo el ejemplo ahorita del Partido Republicano. Era el partido de los millonarios. Y ahora resulta que es el partido de los trabajadores. Y el demócrata es exactamente al revés, ¿no? Y eso lo dicen los propios americanos, o sea, que son unas transformaciones verdaderamente increíbles. Y bueno, son parte de la política dentro de la política de los partidos, porque es la forma que ellos consideran que pueden llegar al poder, evidentemente, convenciendo a masas de gente y tratando de sacar más votos, eso es evidente, ¿no? En fin, podemos estar aquí mucho tiempo y creo que ahora debe de hacerse este partido. Yo se los hago en una semana, ¿sí? Es la verdad, ¿para qué darle tantas vueltas? 20 asambleas estatales de 3,000 personas, así se constituyó Morena, yo estuve en eso y no hay por qué darle tantas vueltas y un partido pues con toda la barba, como se dice, ¿no? Con nuevos cuadros, etcétera, etcétera, y que sepamos plantear la problemática nacional, estudiarla, confrontarla como debe de ser con lo que Morena está haciendo, está planeando y demás, para que salga lo mejor para México, ¿no? Para eso es la democracia, para que las decisiones se balanceen y podamos llegar a una situación en que el país se beneficie, ¿no? No es fácil, porque claro, cada quien tiene sus ideas, tiene sus dogmas, sus tendencias, su ideología, etcétera, etcétera, y entonces, pues por eso la lucha política es tan importante, ¿sí? Y es bastante indeterminado los resultados. Pues no me quiero alargar, pero pues el tema es fascinante y nuevamente las felicitaciones aquí a sus 10 años de trabajo y de paciencia, que yo no los hubiera tenido para armar el libro que nos ha regalado hasta el año 2000. Y ojalá y ahora puedas completarlo hasta el 2025, porque sucedieron muchas cosas, como dijiste, desde que entró Fox y todo lo demás, el maquillo y todo eso. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con el país. Como todos nos la estamos rifando, ¿no? Ojalá y las decisiones se tomen bien y salgamos adelante como país. Ya es tiempo, ya es tiempo. Tenemos muchos temas pendientes y hay que resolverlos. Y bueno, yo no quiero especular, ni quiero decir, ni quiero nada, ¿no? Pero el hecho es que hay que dedicarse a esta gran tarea, hay que concentrarse y bueno, pues hay que participar tremendamente porque lo merece el pueblo de México, que ya saben que tiene muchas necesidades que no han quedado resueltas desde hace muchísimos años. Eso es todo, sí. Un abrazo a todos, sí. Encantado de haber. ¿Algún comentario, maestro Luis Enrique Palacios, de lo anteriormente expuesto? No, nada más agradecerle las palabras a don Ricardo y pues bueno, efectivamente hay mucho por hacer, hay que saber uno para qué está capacitado, ¿no? ¿Qué capacidades tiene uno para aportarle a ese proyecto? Buscar la trinchera adecuada y rifarse. Ahí no hay de otra. Este país nos necesita a todos, en donde estemos. Gracias, maestro Luis Enrique. Concluimos con una pregunta por parte de un servidor breve, concreta, concisa y un comentario nada más. El año entrante buscarán 8 agrupaciones políticas nacionales constituirse como partido político. Me permito citar solamente 3. Alternativa de nuestro amigo César Augusto Santiago Ramírez, quien conoce las entrañas del sistema. Frente por la Cuarta Transformación del doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, Veracruz. Y Humanismo Mexicano,
ligada a una organización, La Luz del Mundo, hay que decirlo abiertamente, y otras agrupaciones políticas nacionales, insisto, que entrarán en el juego democrático eventualmente para Puebla en el año 2027, 2030, donde maestro Luis Enrique Palacios, no se trata de dejarle solo a los partidos políticos nuestra poblaneidad, porque en el año 2031, usted lo sabe, y los asistentes también, cumplirá nuestra ciudad 500 años de la primera fundación de la ciudad de Puebla. Se trata de que el fray Toribio de Benavente Motolinía ofreció la misa fundacional en la iglesia de Santa Cruz, en el barrio del Alto, posteriormente otra misa el 29 de septiembre en el portal anteriormente llamado, ahora Iturbide, anteriormente llamado Juárez. No se trata, insisto, de dejarle a los partidos la celebración del 5º centenario. Para ello, el maestro don Antonio Tenorio Adame ha hecho un llamado para organizar un comité ciudadano preparativo de los festejos del 5º centenario de nuestra ciudad. Pero para ello, obligadamente los partidos políticos son el instrumento, el mecanismo y la vía de acceso al poder para ejercer el poder público o los poderes públicos. Concluyo con mi pregunta. Maestro Luis Enrique Palacios, ¿qué participación tuvo? Si tuvo alguna participación José Ángel Conchello Dávila, concretamente en Puebla, en nuestro estado de Puebla, abogado, según recuerdo, ¿tuvo alguna participación fundamental relevante para el panismo poblano? Gracias. Pues mira, hay muchas anécdotas, documentado hay poco, pero lo que sí sabemos es que Puebla era paso obligado, sobre todo para el tema en Oaxaca. Hay una serie de anecdotarios, sobre todo en la zona de la Mixteca, donde cuentan que el mismísimo don José Ángel Conchello iba solito en su coche. Iba a Guajuapan, iba a Oaxaca y regresaba, pero pues él iba puebleando y iba haciendo su labor como buen misionero panista en aquel entonces donde no había tanta parafernalia ni recursos, y así fue levantando estructura. Eso es, digamos, lo que se sabe. Sí, ya en las contiendas intestinas, ya en el control, vamos a decirlo, institucional del partido, él fue una de las figuras que en los debates fuertes precisamente que se dieron al interior del PAN sobre la llegada precisamente de estos bárbaros del norte, ¿no? Eh, Había estos escarceos y estas discusiones de qué tanto iba a pasar con la doctrina del PAN, a dónde iba a parar, si estos muchachos traían ideas demasiado matemáticas de pues si no nos suma, ¿para qué lo trepamos al barco? En fin, cosas de ese tipo que sabemos que están en los anales de los debates, de los consejos, de los comités, pero bueno, hasta donde tengo yo referido, más en el anecdotario, sobre todo en la parte de la Mixteca. Muy amable, maestro Luis Enrique Palacios. Visualizo que desea participar el ingeniero Villa, le suplicaría un comentario final. Ya usted será la última participación. Ingeniero, adelante, le escuchamos, ya activó su micrófono. Bueno, en este asunto de José Ángel Conchello, yo tuve oportunidad de tratarlo. Una gran persona, la verdad, y parte de la estructura del partido, muy respetado, trabajó mucho por el partido. No hay que olvidar también a Pancho Barrio, por ejemplo, a Fernando Canales Clarión, que abrieron en Chihuahua y en Nuevo León, obviamente, nuevos frentes a favor del PAN. Me tocó convivir con ellos, ¿no? Pero lo de Conchello hay algo que yo quería mencionar porque se dijo en esa época que su muerte, pues no fue una muerte natural, y eso sí habría que investigarlo, porque él se metió muy fuerte con lo que se llamó el hoyo de Dona. Eso es algo que quizás ustedes no conozcan, pero que tiene que ver con las reservas petroleras de México, en el Golfo de México, ¿sí? Y entonces él empezó a platicar de todo ese tema
que desde luego afectaba a Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hubo como que una pelea de qué le tocaba a México y qué le tocaba en las aguas territoriales, etcétera, a Estados Unidos. Y bueno, pues no estoy muy claro porque se dijo que pues su muerte, no sé si fue producto de algún accidente, habría que estudiar bien, y como la de Cloutier, ¿verdad? Y todas esas cuestiones que siempre quedan en la duda, qué casualidad que al Maquillo, etcétera, le haya pasado lo que le pasó después de su gran desempeño en la campaña del 88, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en memoria de él es que yo me pronuncio por recordar su nombre, y que fue una gran persona, a mí me trató siempre estupendamente bien y creo que se merece un gran reconocimiento, la verdad, desde el punto de vista histórico. Ojalá y el PAN, la verdad, hiciera un homenaje a muchas de las personas, ¿verdad? Excluyéndome, por supuesto, a mí, no, yo no voy por homenajes, de todos los que has mencionado, Luis Enrique. Creo que hay personas sumamente valiosas, Manuel Higuines, por ejemplo, que se batió solo por mucho tiempo aquí en Puebla con la bandera panista, yo lo conocí, por supuesto, y demás. O sea que realmente nos debemos a la historia, nos debemos a muchos que picaron piedra, como se dice, y bueno, nosotros hicimos lo que pudimos y así sucesivamente, ¿verdad? Las generaciones se van empalmando y bueno, lo que quisiéramos es que nos moviéramos hacia la excelencia, ¿verdad? Que las generaciones fueran mejorando unas a otras, que no hubiera saltos hacia atrás. Y yo creo que pues, el PRI es un caso, ¿no? De un salto totalmente hacia atrás. Es increíble lo que era el PRI en el año 83 y lo que es ahorita, ¿no? Por dar un ejemplo. Y el propio Partido de Acción Nacional, pues sí, la verdad, ha tenido ya muy menguada su presencia y su doctrina y el pragmatismo a que se refería Ernesto, esas combinaciones tremendas, ¿verdad? PRI, PAN y PRD en el Pacto por México, nadie las entiende, y yo creo que de ahí viene mucho declive, ¿no? Los partidos tienen que tener una personalidad, un programa, una política congruente, consistente, etcétera, enfocar los problemas nacionales y darles una buena solución. Y también son herramientas que se vuelven en un momento dado viejas, inútiles, imposibles de trabajar con ellas para la solución de los problemas. Entonces hay que abandonarlos. Esa es la realidad. Llegan a ser nada más, tampoco hay que casarse totalmente con eso, unas herramientas importantes de la sociedad, pero llega el momento en que ya no dan el ancho, sencillamente, se equivocan, se desvían, se van por otros caminos, entonces tienen que ser sustituidas por herramientas que sí le den resultados al pueblo de México. Y por eso digo que el nuevo partido es un intento de que esa herramienta sí le sirva a México, ¿sí? Eso es una de mis ideas y muchas gracias por escucharme. Es lo que puedo decir. Felicidades a todos. Gracias a usted, ingeniero. José, sí, claro, maestro Luis Enrique. Antes solo quiero comentar brevemente, José Ángel Conchello, algunos que lo trataron refieren que José Ángel Conchello Dávila comparaba a la soberanía energética de nuestro país o la equiparaba con la virginidad en referencia a lo que comentaba don Ricardo Villa del hoyo de Dona. Adelante, maestro Luis Enrique. No, nada más ponerles a disposición, porque también es otra cosa que digo, hasta ahorita estos dos obras historiográficas que he tenido la oportunidad de hacer y que hemos puesto a disposición están precisamente para quien le interese. Todo el material, digamos, fotográfico y demás, lo hemos ido subiendo ahora en una herramienta que creo que la mayoría de la gente hoy tiene, que es el Instagram. Los pueden buscar Historia del PAN en Puebla y van a encontrar muchas de estas fotografías, algunas ya puestas en video para que la secuencia tenga una lógica. Igual si quieren conseguir el libro, hay una versión digital que está en Amazon y la versión obviamente impresa para los que todavía amamos y nos encanta ese olor a papel entre las manos, ¿no? Entonces ahí está para todos ustedes. Gracias, maestro Luis Enrique, por su tiempo para presentar con nosotros tan relevante libro sobre la historia del PAN, libro titulado Una cruzada en la historia de Puebla, historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla. Gracias. Y gracias también a los asistentes virtuales que nos acompañaron en esta noche para estimular el ejercicio crítico
reflexivo y conocer el pasado reciente de este instituto político, porque el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Y si tratamos, nuestro espíritu es el preservar la memoria histórica, es obligado realizar este tipo de presentaciones de libro, conversatorios, para ser conscientes, estimular esa conciencia social y colectiva. Gracias, maestro Luis Enrique Palacios, nuevamente por su tiempo y a los asistentes virtuales también. Que tengan buena noche. Gracias.